día te puede despertar la duda. ¿Lo tendré? ¿O te puede invadir una gran incertidumbre? Incluso puedes darte cuenta que nunca pensaste en el SIDA. Si tienes dudas, puedes hacerte el examen del SIDA confidencialmente. Para detectar el SIDA a tiempo, decides tú. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Cuando te enteras que estás viviendo con VIH, necesitas sentirte apoyado, que te escuchen, que te orienten y recibir el tratamiento que tienes garantizado en el sistema de salud para que continúes con tu vida. Si vives con el virus del SIDA, acércate y recibe a tiempo el tratamiento que necesitas. Para mantener tu calidad de vida, decides tú. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para prevenir el SIDA, cada uno puede decidir. Usar condón o tener pareja única. O usar condón o decidir no tener sexo y esperar. Y si no, empezar a usar siempre condón. Para prevenir el SIDA, decides tú. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Bueno, el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, es un microorganismo que ataca el sistema inmune y que es el único agente causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mucho más conocido como el SIDA. El virus del VIH ataca el sistema inmune directamente, penetrando en los linfocitos T y CD4, que son un tipo de glóbulo blanco principalmente encargado de mantener altas las defensas del organismo de cada individuo. Cuando este virus ataca, se adentra dentro de cada tipo de linfocito, los T y los CD4, y los va corrompiendo y destruyendo conforme pasa el tiempo. Esto significa a largo plazo un potencial peligro para la salud. En este momento en el cual el VIH ataca y si se deja transcurrir conforme pasa el tiempo, entra en juego la llamada forma activa del virus, que sería el SIDA. A medida que la infección avanza, los linfocitos T y CD4 siguen cayendo y siguen siendo destruidos y el individuo va perdiendo esa capacidad de defenderse contra cualquier tipo de infección. En este momento aparece el SIDA y con él una cantidad de infecciones llamadas infecciones oportunistas. Un grupo grande de infecciones que bajo condiciones normales no afectarían al individuo, pero que bajo la influencia del SIDA son potencialmente mortales. A todo esto podemos concluir que el SIDA entonces no es solo una enfermedad, sino que es el conjunto de enfermedades que se da una vez que se tiene este virus. Bueno, yo voy a hablar de la historia del VIH y de cómo surgió y cómo fueron los orígenes. Había bastantes teorías sobre cómo era la historia del VIH y dónde surgió, y bueno, nosotros vamos a hablar sobre la teoría más concluyente. Bueno, los orígenes surgen en la década del 70 en Uganda, en África. Esta teoría sostenía que el virus estaba en los primates que se llamaban macacos verdes, que eran como unos simios típicos de África. Bueno, y esto se le pasó al hombre por medio de la alimentación. Se dio que algunas tribus en África
comían la carne cruda de estos macacos y bueno, al comerla se decía que absorbían y adquirían el espíritu del simio y sus habilidades. Era como una creencia religiosa media rara ahí. Bueno, aparentemente este virus no era patógeno en los animales, en los simios, pero al ser ingerido por el hombre se modificaba y se convertía en un virus que era sumamente patógeno y producía también la destrucción una destrucción total del sistema inmunológico. Bueno, con la migración de estas tribus o pueblos a ciudades más cercanas, como migran en Haití o en Zimbabue, estos hombres que iban en busca de trabajo no contaban con ninguna habilidad ni hablaban el mismo idioma, y bueno, por ende la única manera que tenían de hacer plata o de sobrevivir era prostituyéndose o por la transfusión de sangre o vendiendo sus órganos. Y bueno, de este modo fue que se expandió el virus, principalmente en África y luego en los países colonizadores como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En realidad el primer caso fuera de África surgió en 1981 en Los Ángeles, en jóvenes varones homosexuales que presentaban el VIH en una forma de neumonía media especial, y bueno, así se fue expandiendo en el mundo entero. Bueno, yo voy a hablar de la historia natural del SIDA, que vendría a ser más o menos cómo transcurre la enfermedad en el cuerpo sin tratarla. Bueno, durante los primeros días de la infección por el VIH, el virus consigue infectar a las poblaciones de linfocitos existentes y causar daños importantes no solo porque reduce la cantidad de linfocitos, sino también porque reduce su variedad, es decir, destruye linfocitos especializados en distintos tipos de tareas que no se pueden volver a recuperar. A los pocos días o semanas de producirse la infección por VIH, la cantidad de virus en la sangre llega a niveles muy altos. Algunas personas experimentan síntomas parecidos a la gripe, como un malestar general. Este primer periodo de la infección es lo que se denomina síndrome de infección aguda. Aproximadamente la mitad de las personas recién infectadas suelen experimentar síntomas parecidos a los de una gripe o mononucleosis. Por ejemplo, tenían fiebre, sudoración, inflamación en los ganglios, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, etc. El síndrome de infección aguda suele aparecer de 2 a 4 semanas después de la infección. Suele durar de 2 a 3 semanas y luego remite. Durante el síndrome de infección aguda se produce una feroz batalla entre el VIH y el sistema inmune. En los primeros días el VIH se reproduce a una velocidad de vértigo y logra establecerse no solo en los linfocitos CD4 y otras células del sistema inmune, sino que también aparece en el sistema digestivo, en el intestino, en el sistema nervioso y en otros tejidos. Esta semana la carga viral en la sangre llega a ser muy elevada, en ocasiones de más de 1 millón de virus por milímetro cúbico. Pasadas unas semanas la respuesta inmunitaria es potente y se manifiesta como síndrome agudo, y el número de linfocitos CD4 se recupera, aunque nunca llega a su nivel original. Cuando se llega a este punto, normalmente entre los 2 y los 6 meses después del movimiento de la infección, la respuesta del sistema inmune ha permitido la producción de anticuerpos, que son los agentes de fábrica del organismo para reconocer y eliminar todo aquello que es extraño a él, virus, bacterias, etc. La presencia de los anticuerpos significa que el sistema inmune ha podido de momento controlar la infección, pero también significa que el VIH ha logrado establecerse con éxito en el organismo. Cuando a una persona se le detectan anticuerpos al VIH en la sangre, se dice que es cero positivo. Ese periodo de tiempo de entre 2 y 6 meses, entre el momento de la infección y la aparición de los anticuerpos, es lo que se conoce como periodo de ventana. Esto quiere decir que una persona puede estar infectada y sin embargo una prueba de detección de anticuerpos puede dar un resultado negativo. Por ello, para realizarse una prueba de detección de anticuerpos se recomienda esperar al menos 3 meses desde el movimiento en que se tuvo riesgo de infección.
Ser seropositivo no significa tener SIDA, sino que está infectado por el VIH, o sea, sería portador. Buenas, yo voy a hablar del diagnóstico de VIH. El diagnóstico de VIH es un análisis específico que se hace con una muestra de sangre o de saliva, que ahora voy a explicar bien cómo se hace esa muestra, que lo que hace es detectar el VIH en sí o los anticuerpos contra el VIH. El tipo de prueba que se hace puede ser un tipo de prueba rápida o la prueba ELISA. El tipo de prueba rápida es una leve pinchazón en el dedo que se extrae un poco de sangre, o si no, saliva que se mete en un reactivo, y ese reactivo detecta la enfermedad o los virus o los anticuerpos contra el VIH en 20 minutos más o menos. Lo positivo de esto es que no es necesario ir a un laboratorio específico o nada, sino que los mismos grupos de autoayuda con el VIH lo pueden realizar. Para que sea fiable el resultado es necesario tener un periodo de ventana, que el periodo de ventana es del posible contacto con la enfermedad a los 3 meses siguientes, y cuando ya pasan los 3 meses ya termina el periodo de ventana. La prueba ELISA es otro tipo de prueba que tiene varias fases, pero yo voy a hablar de 2 fases que son las más importantes. La primera fase es cuando el test detecta a los determinados anticuerpos, y la segunda fase es cuando el test encuentra a la propia proteína del virus, y que está concentrada elevadamente en sangre, y que esa es la fase primaria del VIH. La diferencia entre estas 2 fases es que uno se puede dar en 3 meses y la cuarta se puede dar en 2 semanas por poseer el resultado. Para que sea fiable esa información, hay un test que se llama Western Blot, que es un test de confirmación para saber si tenés VIH. Eso es más o menos el diagnóstico, un resumen en general. Bien. ¿Arrancó? El tratamiento consiste en los antirretrovirales, conocidos como los TAR. Consta del uso de medicamentos contra el VIH para tratar dicha infección. Cuando una persona tiene altas probabilidades de contraer el virus, se habla del PrEP, profilaxis preexposición al VIH. Es una estrategia que se realiza para evitar la infección y administrar medicamentos, que en realidad los medicamentos que se administran en el PrEP son igual a los que si ya tuvieras la infección, como los TAR. Las personas que reciben tratamiento deben recibir una combinación de medicamentos contra el VIH. Se recomienda que la persona debe empezar lo antes posible. Es bueno aclarar que dicho tratamiento no cura el VIH, pero ayuda a que la persona tenga una mejor calidad de vida y también reduce el riesgo de transmisión. Dichos medicamentos también pueden traer efectos secundarios. Algunos de ellos son cefaleas, mareos ocasionales pero no tan graves. Pero la inflamación de garganta, lengua y la lesión en el hígado pueden ser potencialmente mortales. El incumplimiento de tomar dichos medicamentos en tiempo y forma puede causar resistencia al mismo. Yo voy a hablar acerca de la prevención del VIH. Para comenzar con este tema, se proponen actividades educativas donde se trabaje la promoción de salud y la prevención. Estas actividades deben ir destinadas a la población en general, como también debe haber un abordaje a la población más vulnerable, que son los adolescentes, los jóvenes, el uso problemático de drogas, entre otros. Estas actividades deben ser brindadas por personal capacitado. El personal debe estar actualizado, ya que la información debe ser segura y confiable. Hay 3 formas de transmisión del VIH. Está la forma sexual, la vía sanguínea y la vía vertical. En la vía sexual
el mecanismo de prevención principal es el preservativo, tanto masculino como femenino. Con un correcto proceso de colocación ya no hay riesgo de contagio. Luego, en la vía sanguínea, lo que no se debe hacer es reutilizar el implemento. El implemento me refiero a las agujas, las jeringas, entre otros. El implemento debe usarse solo una vez y debe ser desechable o estéril. La última vía es la vía vertical. Durante esta vía, la madre embarazada debe hacer un tratamiento con antirretrovirales que le va a reducir el riesgo de contagio al bebé, al feto. Luego, el parto no es recomendable, ya que tiene cierto riesgo de contagio. De ser así, está indicada la cesárea. Cuando el bebé ya nace, la lactancia materna también tiene un riesgo importante de contagio hacia el bebé. Entonces se sustituye por otras fórmulas lácteas. Y por último, luego de recién nacido, se le da profilaxis y tratamiento antirretroviral al bebé para prevenir el contagio. La tasa de notificación de VIH presentó un aumento sostenido desde el periodo 2000-2012, según el 2013, alcanzando a 27 diagnosticados casi 1.000 personas en 2015. Por otro lado, en 2016 se reportaron 933 nuevas infecciones, de las cuales el 66% corresponde al caso de infección masculina. Las tasas más altas de nuevas infecciones se reportan desde departamentos de Montevideo, Salto, Artigas Rivera y Maldonado. La vida sexual sigue siendo la principal vía de transmisión de VIH en Uruguay. El 17% de las nuevas infecciones fueron notificadas en etapa SIDA. La tuberculosis es la enfermedad porcina más frecuente en los casos de SIDA notificados. Además, el número total de personas en tratamiento antirretroviral en diciembre de 2016 era de 6.000 personas, 67% varones y 33% mujeres, 58% del sector público y 40% privado. La tasa de pérdida de edad es mucho mayor que el del sector público al privado. La tasa de mortalidad porcina en 2014 fue de 5,3 personas por cada 1.000 personas, siendo superior a la tasa en las personas del sexo masculino.